Hola, gracias por acompañarnos una vez más en tu programa Realidades Humanas ante la Verdad Bíblica. Y en el programa de hoy vamos a dar respuesta a una de las preguntas que nos hicieron en nuestro canal de YouTube, que dice lo siguiente. Hola Fioran, gracias por compartir tus videos, me ayudan mucho. Tengo una pregunta que hacerte. He visto últimamente cómo las personas están maltratando a otras, niños, golpeando a ancianos, mujeres. ¿Qué me puedes decir al respecto? Ya que sé que dice la Biblia que Dios tiene control de todas las cosas. Muchas gracias. Te doy las gracias desde ahora por la oportunidad que tomas de compartirnos tu pregunta. Y a ti que estás viendo este video, te invito también a escribirnos en la caja de comentarios tus preguntas y con gusto las estaremos contestando, ya sea en el próximo programa o en el programa siguiente. Para darle respuesta a esta pregunta es obligatorio que vayamos a las Sagradas Escrituras y hay un pasaje bíblico que habla claramente del por qué están aconteciendo estas cosas. Y si vamos a las Sagradas Escrituras en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 28, nosotros podemos ver lo siguiente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Explicando esto, Pablo estaba hablando a la iglesia en Roma y le estaba diciendo que aquellas personas que estaban hablando ahí no tuvieron en cuenta a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo entregó a una mente reprobada y así hicieron lo que no conviene. Ahora bien, usted que está viendo este video me dirá, ¿y cómo Dios hace eso? Dios es amor, Dios no puede ser tentado ni inducirse al odio. Ahora bien, si nosotros regresamos a esta parte donde Pablo está hablando a la iglesia en Roma, nosotros podemos darnos cuenta de qué es lo que estaba aconteciendo. Si nosotros vamos al versículo 16, carta a los Romanos, el capítulo 1, nosotros podemos ver que desde el versículo 18 Pablo está hablando de la culpabilidad del hombre. Entonces dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Nosotros vemos aquí en el principio que Pablo dice que la ira de Dios se revela contra toda injusticia y toda impiedad. Si nosotros seguimos viendo, vemos que dice de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿Qué sucede aquí? Que los hombres, la gracia de Dios le fue manifiesta, entonces no recibieron y detienen la gracia de Dios e impiden que la gracia de Dios llegue a otras personas. El versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. O sea, que las personas que están haciendo estas cosas malas, para responder a tu pregunta, esto es una realidad humana que se está viviendo. ¿Por qué los seres humanos se están tratando mal entre sí? ¿Por qué muchos niños son maltratados si Dios es un Dios de amor? Resulta que aquí, como dice Romanos 1, del versículo 28, lo que sucede es que el hombre se apartó de Dios. Dios se le manifestó a ellos mismos, Dios se nos manifestó a nosotros mismos, pero nosotros no tuvimos en cuenta a Dios. Eso hablando de aquellos hombres que no se han arrepentido. ¿Qué sucede con esto? Dios se nos manifestó a nosotros los hombres, pero nosotros no tuvimos en cuenta a Dios y Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer lo que a Dios, lo que a nosotros no nos conviene ni a Dios tampoco. Entonces, por eso es que hay tantas muertes, por eso es que hay tantas violaciones, por eso es que es tanto abuso a los derechos humanos, porque hay personas que habiendo conocido a Dios no se acercaron a Él. Porque mire que dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces, aquellas personas que hacen el mal, Dios se le ha manifestado, pero ellos no han decidido seguir a Dios ni servirle a Dios, sino que ellos decidieron tomar ese camino, porque usted tiene los dos caminos para elegir, el bien o el mal. Entonces, si usted elige el mal y se aparta de Dios, de su creador, usted sabe que aquellos tiempos que van a venir es unos tiempos que van a ser muy amargos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno,
Esas personas no tuvieron en cuenta a Dios cuando Dios se le manifestó. Aún así, Dios se le sigue manifestando y le sigue hablando de diferentes formas, pero no le acepta. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, yo te voy a entregar a una mente reprobada, como le sucedió a los romanos aquí. ¿Qué resulta? ¿Cómo nosotros traemos esto? Porque esto sucedió hace mucho. Bueno, esto mismo pasa hoy en día. El ser humano apartado de Dios, Dios le tiende la mano y le dice, mi hijo, arrepiéntete, que yo quiero tener una relación contigo, pero el ser humano le dice, no, no lo quiero. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el mar está ahí, Dios controla todas las cosas y sabe todas las cosas, pero al usted no elegir a Dios, usted elige el mar. Solamente están esos dos caminos. ¿Y qué sucede? Bueno, el ser humano profesó ser sabio y se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes. ¿Qué sucedió? En ese caso, aquellos que Pablo está hablando aquí, dice que aquellos cambiaron a Dios, a la gloria de Dios, por imágenes, por aves, por cuadrúpedos y por reptiles. Nosotros hoy en día adoramos a otras cosas, adoramos a lo que nosotros podemos conseguir a nuestra propia fuerza en vez de adorar a Dios. Entonces, dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Si nosotros seguimos viendo este capítulo 1 de Romanos hasta el versículo 32, nosotros podemos ver cómo Dios tendió su mano de amor a los hombres para que estuvieran en paz con él, pero ellos no le eligieron. Entonces, ¿dónde está la realidad humana? Que el ser humano se ha apartado de Dios y Dios le ha tendido su mano. Entonces, la realidad bíblica es que Dios sigue tendiendo la mano para que todos nosotros no vivamos esto que estamos viviendo, para que nosotros vivamos en paz, en tranquilidad, para que los tiempos de refrigerio vengan a nuestras vidas. Pero el ser humano se ha apartado de Dios, se hizo sabio en su propia opinión, entonces se hizo necio, no tuvieron en cuenta a Dios. Entonces, la respuesta a esta pregunta es la siguiente, que si usted no toma en cuenta a Dios, ¿a quién va a tomar en cuenta? Al enemigo, a lo malo. Usted mismo o usted misma se va a entregar a lo malo si no toma en cuenta a Dios. La realidad humana de por qué son muchas personas maltratadas en el mundo, niños violados, mujeres violadas, personas y personas mayores maltratadas, es esta, que el hombre no tuvo en cuenta a Dios. El hombre no tuvo en cuenta a Dios, como dice el versículo 28 de Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todo lo controla Dios. Ahora bien, está la decisión de que usted y yo tomemos la decisión correcta. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Realidades Humanas ante la Verdad Bíblica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te invito a darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga.